Y ahora nos vamos a disponer para entrar en esta nueva serie de sermones que tiene que ver con el Evangelio de Juan. Y a medida que Eclesía lo está estudiando y yo lo estoy predicando, todos nosotros, los grupos en casa, los líderes, todos estamos enfocándonos en una pregunta. Yo creo que esto es lo que debe mantenerse todas estas semanas que vamos a estar viendo los 21 capítulos del Evangelio de Juan. Y tiene que ver con qué nos quiere enseñar el Señor. Y la petición va a ser siempre: Señor, enséñame. Señor, enséñame a. Enséñame a conocerte. Enséñame a servir. Enséñame a confiar. Enséñame a llenarme de ti. Vamos a estudiar el libro de Juan pidiéndole al Señor que nos enseñe. Así que vamos a comenzar este prólogo maravilloso del libro de Juan, hablando de la revelación, porque en Juan Dios se revela en Jesús, pero antes de revelarse Dios en Jesús, se reveló en la naturaleza, se reveló en las Sagradas Escrituras y por último se reveló en su Hijo Jesús. A eso le llamo yo luz de estrellas, luz de luna y luz de sol. Luz de estrellas es una revelación no tan clara, no tan nítida. La naturaleza simboliza esa luz de estrella. La gente puede decir: existe algo, existe un Dios, existe una fuerza. Esto no puede haber sido creado de la nada, sino tiene que haber un poder, una fuerza detrás de eso. Y por allí algunos atisban a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1 que de la creación nosotros podemos percibir que existe Dios y no hay excusa. Algunos dicen que es el sol, el aire, la lluvia, adoran ciertos objetos. Es una revelación de Dios no muy nítida, no muy clara como la luz de las estrellas. Pero luego Dios elige un pueblo y en ese pueblo deposita un libro que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y ese libro es una revelación un poco más clara, porque está escrita, se puede entender. Por lo tanto, es como una luz de luna que alumbra un poco más que las estrellas, pero no tanto como el sol. Porque la Biblia, con su luz de luna, lo que refleja es el sol de Dios, y el sol de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, la revelación final y perfecta es Jesucristo, que es un sol, el sol de justicia, que en sus alas trae salud y salvación. Cuando yo tomo este libro maravilloso, santo, este libro de Dios, y lo abro en el primer capítulo, y leo las primeras palabras que dicen: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigo avanzando por este libro, y llego al Nuevo Testamento, a la otra parte de la Biblia, a la revelación en Cristo, y abro este otro libro maravilloso que se llama el Evangelio de Juan. Y las primeras palabras que dice el Evangelio de Juan dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. ¿Se fijan? Génesis y Juan, como dos sostiene libros. Toda la Biblia, toda la revelación de Dios aquí. Jesús es la perfecta revelación de Dios. Dios es como Jesús. Y algunos preguntan: si Fernando está diciendo que la Biblia es una revelación no tan perfecta como Jesús, ¿cómo tomamos la Biblia? Acuérdense que en este asunto de nuestra fricción y batalla con la tradición católica romana, hubo una división y la madre iglesia se quedó con todos los edificios, con todas las tradiciones, con toda la riqueza, y el padre protestante se fue con la Biblia en la mano nada más, se fue de la casa con la Biblia en la mano. Y de allí que el protestantismo dice: solo escritura, solo la escritura. Y es la característica del protestantismo evangélico, la escritura, nada más que la escritura, la palabra de Dios. Sin embargo, no debemos de olvidar que la palabra de Dios, la Biblia, nos apunta hacia Jesús. ¿Qué hacemos con la Biblia entonces? Como cristianos, tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, escudriñarla, entender hacia dónde nos señala. Tenemos que entender que
Biblia, la Escritura, el libro de Dios es como la cordillera de los Andes. Tiene unas alturas formidables y sublimes, pero también tiene valles oscuros, lugares desérticos, difíciles de caminar. Y nosotros seguimos por ahí, seguimos estudiando, seguimos preguntando, y lo que no tenemos respuesta seguimos esperando. Tenemos que entender que una cosa es la raíz y otra cosa es el árbol. La Biblia es la raíz del cristianismo, pero el árbol es el cristianismo, el reino de Dios con sus frutos. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era la palabra. De todos los libros de la Biblia, el Evangelio de Juan es uno de los más importantes. Su altura es sublime, es una concagua de libro. Y con razón se simboliza en el arte cristiano con el águila, por los vuelos altos que da en teología, en revelación. Ahora tenemos que preguntarnos una cosa: ¿por qué escribió Juan su evangelio? Muy diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. ¿Por qué Juan escribió? ¿Qué pretende Juan a los 80 años de edad escribir este libro? La agenda de Juan es que creas en Jesús. La estructura de este evangelio tiene 7 señales, milagros, pero son 7. Marcos parece que se encontró una camioneta llena de milagros y la puso en su evangelio. Actividad, milagros. Pero Juan no, dice, eso ustedes ya lo saben. Yo solamente voy a poner 7 milagros, y no le voy a llamar milagros, sino señales que apuntan a que ustedes conozcan a Jesús, que crean que Él es el Hijo de Dios. En el principio, dice Juan, era la palabra. El Salmo 107:20 dice: con el poder de su palabra los sanó y los libró de caer en el sepulcro. Ya estaba esta tradición de que venía la palabra, y que la palabra creadora de Dios en Génesis finalmente nos iba a redimir y nos iba a dejar libres del sepulcro. Y comienza así el poema del Logos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio ya existía la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas, sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la palabra. Bueno, la palabra original en griego es logos, y puede traducirse palabra, como lo tradujo la Reina Valera contemporánea, pero también se puede traducir verbo. ¿Se recuerdan ustedes la canción de Arjona? Jesús, dice él, no como un gran teólogo, no crean que Arjona es un gran teólogo, pero él dijo: Jesús es verbo, no sustantivo. O sea, que él hubiera preferido que en vez de decir en el principio era la palabra, que hubiera dicho en el principio era el verbo, como lo tradujo originalmente Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera se lo aprobó. El verbo era Dios. Puede traducirse el verbo, puede traducirse la palabra, puede traducirse la lógica, porque de ahí viene la palabra lógica, de logos. En el principio era la lógica de Dios, pero también se puede traducir la sabiduría de Dios. En el principio era la sabiduría de Dios. Proverbios 8 es, otra vez, si Proverbios es una cordillera, el capítulo 8 es una concagua en Proverbios, porque habla de la sabiduría. Todo el capítulo, y casi al final dice, versículo 30, la sabiduría personificada, el logos personificado, la palabra personificada, la lógica de Dios personificada, dice: yo estaba a su lado, ordenándolo todo, danzando alegremente todos los días, disfrutando siempre de su presencia. La lógica de Dios. Podríamos decir, en el principio era la lógica de Dios. El tema de las Sagradas Escrituras es que uno entienda cuál es la lógica humana y cuál es la lógica divina. ¿Cuál es la lógica humana?
La lógica humana es el chivo expiatorio, buscar siempre a alguien a quien echarle la culpa de todos nuestros males, el ajá-satán, el acusar a otro, el decir ellos están equivocados y yo estoy correcto. La lógica humana es echar la culpa, es la autopreservación, me salvo yo y los demás no me importan. ¿Y cuál es la lógica divina? La lógica divina siempre se mueve en dirección del amor. Punto. En el principio era la palabra. En el principio era el verbo, el logo, la sabiduría. En el principio era la lógica de Dios. Jesús es lo que Dios tiene que decirle a la humanidad. Si Dios tiene que decirle algo a la humanidad, no va a escribir miles de libros, no se va a revelar tanto en los hechos naturales. Si Dios le tiene que decir algo a la humanidad, le va a decir Jesús. Jesús es la palabra de Dios, traducida a un ser humano para que podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Escuchen bien, esto no es algo abstracto, no es teórico, esto no es filosofía, esto es algo concreto y práctico. En el principio era la palabra y Dios habló. Esta no es una frase gramaticalmente correcta, pero escúchenla bien. Dios habló la creación en existencia. A ver, ¿qué dijiste? Dirá usted. Bueno, pare bien la oreja. En el principio, Dios habló la creación en existencia. Y usted me va a decir, pero eso no hace sentido. Claro que no hace sentido. Porque nunca lo hemos visto, solo Dios puede hablar y a través de su palabra puede hablar y hacer lo que existe por su palabra. Qué raro, ¿verdad? Es que una sola vez nomás ocurre y ocurre por causa de Jesús. Dios habló y todo fue hecho. Y Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, a través de su actor principal, que es el logo, la palabra que es Jesús, y todo existió. Esa es la creación. Ahora piense la encarnación. ¿Qué es lo que es la encarnación? En la encarnación, esa palabra por medio de la cual todo se hizo y existió, esa misma palabra ahora entró en la creación que la misma palabra creó. De allí la Navidad, el nacimiento virginal, los Reyes Magos, los pastores. Eso es lo que celebramos, que la palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Les voy a hacer una analogía. ¿Cómo puede ser eso? Mire, un autor de una novela, una de mis novelas favoritas, cuando tendría 15 años, Niebla, de Miguel de Unamuno, que nos hacían leerla, ¿se acuerdan? En la escuela. Esa novela me cautivó, me gustó mucho. Yo no entendía por qué, ahora entiendo por qué. Miguel de Unamuno escribe su novela, Nivola, dice él, que se llama, no novela, Nivola. Y él crea los personajes. Augusto Pérez, ¿se acuerdan de él? El solterón, que se le murió la mamá. Y la mujer a la cual él amaba, que se llamaba Eugenia. Y empieza entonces a hacer la historia, pero en un momento la historia se complica tanto que este señor Augusto necesita consejo. ¿Y ¿saben lo que hace? Miguel de Unamuno se aparece en la novela. El autor de la novela se aparece y el personaje va a visitarlo a su casa. Es algo muy sublime pensar que hay alguien que hace la novela y crea mundos, crea personajes, crea situaciones, pero todos los que están en esa situación, todos esos personajes no tienen idea quién es el autor. Ni siquiera saben que fueron creados por la mente de un escritor y que fueron puestos con tinta en un papel. No tienen idea, ellos existen nada más. Y de repente, en la novela se aparece el autor, el escritor, y dice, hey, yo te creé, yo te escribí, yo te puse en esta novela. Es lo que pasa en la novela Niebla de Miguel de Unamuno. No es la distancia, dice Dios, con mi creación, sino que yo voy a unirme con mi creación, entro en mi creación. El apóstol Juan, ya viejo,
80 años más o menos estábamos estudiando que tendría él. Él escribe también la primera carta de Juan, capítulo 1, los primeros 2 versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, referentes al verbo de vida, la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. Juan está diciendo, escúchenme, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué, yo lo olí, yo lo abracé, yo puse mi cabeza en su pecho, yo caminé con él en las playas de Galilea, yo cené la última cena con él, yo estuve en el huerto, yo estuve al pie de la cruz, yo vi la sangre, yo olí la sangre, yo estuve con él. Ese que es Dios, que es creador, se hizo criatura y yo lo toqué, y eso es lo que yo les anuncio a ustedes. Jesús es la revelación final, completa, autorreveladora, eterna de Dios. Si queremos saber quién es Dios, Dios es como Jesús. Dios siempre ha sido como Jesús. No ha habido un momento en la historia en que Dios no haya sido como Jesús. No todo el tiempo lo supimos, pero ahora lo sabemos. Dios es como Jesús. Y el apóstol Pablo coincide con Juan en relación a este Cristo que ahora para nosotros no es el Cristo que caminó en las calles de Galilea, que anduvo en los desiertos a la orilla del río, ese Cristo que tenía hambre, que tenía sed, que se quedaba dormido. Hoy día nosotros creemos en ese Cristo universal, cósmico, sostenedor del cielo y de la tierra. Y a ese Cristo se refiere Pablo en Colosenses 1, versículo 15. Y dice él, es decir, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. La palabra que usa Pablo en griego él es el ícono del Dios invisible. A Dios nadie ha visto jamás, pero Jesús es el ícono. Ahora usted, cuando yo le digo ícono, ¿en qué piensa? Yo sé que piensa en 2 cosas. En su computadora y en los íconos de la computadora. Y religiosamente piensa en los íconos de la Iglesia Ortodoxa griega. Esas palabras vienen de lo que dijo Pablo, la imagen. Por ejemplo, usted el martes va a entrar los alumnos de Eclesia a la computadora y van a ver un icono en su computadora o en su teléfono, un icono azul con letras blancas que dice Zoom. Si usted lo mira, es un dibujo. Nada más, es un dibujo allí. Es un icono, es una imagen. Pero ¿es una imagen de qué? En el momento que usted aprieta el botón, le hace clic en ese enlace, a usted se le abre un programa y en ese programa aparecen los estudiantes y el profesor y los PowerPoint y los videos, y pueden ser 40 estudiantes, pueden ser 100 estudiantes, si son 100 vidas, si son 40 personas, si son 20 opiniones, si hay una riqueza y hay algo tan grande. ¿Y de dónde vino eso? Dice usted. Yo solamente le apachurré, dicen los mexicanos, yo le apreté este botoncito, este icono y salió todo eso. Eso es Jesucristo. Para muchos es una foto, para muchos es un personaje, para muchos es un tipo ahí vestido de blanco con una aureola y eso es todo. Pero cuando Pablo dice, él es la imagen del Dios invisible, en el fondo nos está invitando a hacerle clic a ese icono. Cuando uno le hace clic a Jesús, cuando uno se conecta con Jesús, se le abre este mundo que es cielo y tierra a la vez. ¿Se acuerdan los estudiantes de Eclesia que les estuve hablando del próximo libro que va a salir, espero, a fines de este siglo, que se llama El calcetín, la revelación de Dios? Nosotros vivimos adentro del calcetín y Jesús viene y se introduce dentro del calcetín, y cuando yo hago clic con el icono de Jesús, el calcetín se vuelve al revés y me trae a un universo, a una realidad que nadie se imagina.
Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Bendito sea el Señor. Aleluya, qué linda palabra nos da el apóstol Pablo. En el capítulo 2, versículos 2 y 4 dice, él desea que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto es un misterio en quien se hallan escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Jesucristo está toda la sabiduría y todo el conocimiento universal. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Ojo, dice Pablo, te van a engañar. Y te van a decir otras cosas de la creación, de Cristo, de Dios. El cristiano tiene que estar firme. Versículo 8. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Cuídense. Somos cristianos. Cuidado con las filosofías. Cuidado con las sutilezas. Cuidado con las tradiciones humanas. E incluso las tradiciones religiosas. La religión muchas veces nos ha enseñado cosas que no van de acuerdo a Cristo. Cuidado con los principios de este mundo. Somos cristianos, nos hemos bautizado en Cristo, creemos en Cristo. Cristo nos habita, nosotros vivimos en Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y a través del bautismo hemos muerto al mundo y hemos resucitado con Cristo. Somos cristianos. Y el cristiano dice, como Pablo, versículo 9, que en Él, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Y cómo habita? Dice Pablo, corporalmente. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes recibieron esa plenitud. Amén. Aleluya. Yo me emociono con esto. Con mi Cristo bendito, con el Señor del cielo y de la tierra. Me emociono cuando empiezo a leer algo de física, de química, por ahí, algo suavecito, eso sí. Y me doy cuenta que Pablo tiene razón cuando dice que en Él se mantiene todo en orden. Cristo mantiene todo unido en Él. Es la piedra filosofal, es la piedra de esquina de este edificio universal. Todo se mantiene unido en Él y nuestro futuro está en aquel día en que Él va a renovar todas las cosas. Quiero terminar este sermón de introducción, de prólogo al Evangelio de Juan, hablando de lo que la iglesia por los siglos ha mantenido. Voy a hablar un poquito de la historia de los credos. Cuando estudiamos evangelios, dijimos que el evangelio original era oral, la gente contaba cosas. Y lo primero que se contó acerca de Cristo era que Cristo murió, que fue a la cruz y que resucitó. Ese es el núcleo del evangelio. Y después que pasaron los años, la gente empezó a preguntarse ¿qué enseñaba Cristo? Y ahí empieza ese otro núcleo que son las enseñanzas, las parábolas, el sermón del monte, etc. Y después, pasando los años, la gente dijo ¿y de dónde viene este? ¿Dónde nació? ¿Quién es su mamá? Y luego vienen las historias, en tercer lugar, del nacimiento de Jesús. Y se forman los evangelios. Y pasa el primer siglo, pasa el segundo siglo. Y en base a los evangelios hay algunos pensadores, obispos, teólogos, etcétera, que empiezan a decir, bueno, ¿Jesús es Dios o Jesús es hombre? Algunos decían Jesús es 100% Dios y lo que veíamos era una apariencia, Él no podía contaminarse con la materia. Y otros decían, no, Jesús era 100% hombre y de repente tenía conexión con Dios, como que Dios lo eligió. Y otros decían, no, Jesús es 100% Dios y 100% hombre en una persona. Y empezaron a agarrarse de las mechas de los pelos, se empezaron a matar unos a otros en cuanto a cómo explicamos la naturaleza de Jesús. Y por fin llega un emperador, Constantino, y dice, hace el cristianismo la religión oficial, y cuando vio que se estaban peleando acerca de cómo era Jesús y la naturaleza de Jesús, reunió a todos los obispos en Nicea, en un pueblo de Turquía, y dice, aquí ustedes se van a poner de acuerdo y no van a salir de aquí hasta que no me digan quién es Jesús. Y ahí sale el credo niceno.
Pero pasan otros años y ese credo hay que afinarlo un poquito más y surge... A ver, le voy a poner una buena calificación a que se aprenda el nombre del credo. Credo niceno-constantinopolitano. Ok, el credo niceno-constantinopolitano, o sea, que se creó en Nicea y en Constantinopla. Y ese es un credo que no se dice mucho, pero con ese voy a terminar porque es como que se destiló lo que el cristianismo realmente cree acerca de la naturaleza de Jesucristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Amén. Y tú y yo somos parte del reino de Dios. Y tú y yo proclamamos que Jesucristo, nuestro Rey, nuestro soberano, el que nos domina, el que nos dirige, el que nos llena, el que nos satisface, el que nos da vida, el que nos preserva y el que por su muerte nos ha dado vida eterna. Así que yo hago una invitación. Usted está sentado, yo los veo a todos sentados, yo soy el único que estoy parado aquí. Usted está sentado en la silla número 1, o en la silla número 2, o en la silla número 3. A los que están sentados en la silla número 3, la silla de la complacencia, la silla de que ni el moño se te menea en estos asuntos, en esa silla yo te tengo una palabra. Si para ti Jesús es un buen tipo, nada más. Detente a pensar en sus declaraciones. Si Jesús dijo que era Dios, y la verdad es que no era Dios, Jesús no era entonces un buen tipo, era un mentiroso. Y además, perverso. Porque nos hizo creer cosas tocantes a nuestro destino eterno que no eran ciertos. Eso no es ser buen tipo, eso es ser un mentiroso y perverso. Yo, por lo tanto, si tú sigues con esa idea que un buen profeta, el mejor profesor, el primer revolucionario, el primer comunista, dicen algunos, si tú piensas eso, yo te invito a investigar seriamente las palabras, las declaraciones de Jesús. Y están en el Evangelio, en el libro santo de Dios, léelas. Y yo te invito a sacarte las anteojeras de tu filosofía y a escuchar lo que Jesús dijo. Y en base a lo que Jesús dijo, no a los comentarios, sino a lo que Jesús dijo, ábrete al llamado de Jesús para tu vida. A los que están sentados en la silla número 2, a los conformistas, a los tibios, a esos que consideran que la iglesia es un club donde se pasa bien, donde se echan buenas tallas, donde ayudan a los pobres, donde puedo tener conexiones para vender mis productos, donde puedo ir con los doctores, los dentistas, los mecánicos, los arquitectos, los ingenieros que me pueden hacer algún favor, o yo puedo ayudar. Si tú consideras que esto es un club, yo te invito a salir de esa área cómoda en que intelectualmente tú crees en Jesús. Oh, sí, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es mi Señor. Jesucristo es el Rey. Y en el fondo dices, pero yo soy el primer ministro. A ti te invito
para que hoy realmente reflexiones que Jesús es la palabra final de Dios para tu vida. Lo que dice Jesús es ley, es orden para tu vida. Si no vives 100% bajo el mandato de Jesucristo, yo te aconsejo que te arrepientas y que le entregues tu vida al Señor. Sin elástico, sino que cortes el elástico y le digas, Señor, aquí está mi vida, no la voy a recobrar otra vez. Y la última invitación es para aquellos que están en la silla número 1, los que están dedicados a Dios, los que aman a Dios y aman a los demás y sirven al mundo. Yo te invito a que tú redobles tu devoción, tu alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nunca te canses de admirarte de lo fresco, de lo nuevo que Jesús se nos revela en las páginas de este libro santo. Romanos 11:33 dice Pablo, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién ha entendido la mente del Señor? El que está en la silla número 1 no entiende todo, pero está sentado en la silla del compromiso. ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que él tenga que devolverlo? Ciertamente todas las cosas, mire lo que dice Pablo, todas las cosas son de él, son de Jesucristo. Y por él y para él, a él sea la gloria por siempre. Amén. Le invito a la mesa del Señor. Aquí hay pan y vino, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Al venir, usted mismo va a tomar el pan y usted mismo va a tomar la copa. Y usted mismo va a escuchar, este es el cuerpo de Cristo entregado por ti, esta es la sangre de Cristo derramada por ti. Esta es la mesa, y no es la mesa de la iglesia, sino del Señor. Está preparada para el que ama al Señor y para el que quiera amarle más. Vengan los que tienen mucha fe, pero los que tienen poca fe también vengan. Vengan los que han venido con frecuencia, cada domingo, pero también vengan los que han venido poco. Vengan los que han seguido al Señor y también vengan los que han fallado en seguir al Señor. Porque es el Señor el que invita y su voluntad es juntarse con usted aquí en la mesa. Siéntese con el Señor. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres, buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu grande gloria. Oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo, oh Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Tú, que quitas los pecados del mundo, acepta nuestra oración. Tú, que estás sentado a la diestra de Dios, Padre, ten misericordia de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, tú solo eres altísimo, oh Cristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. La noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en mi memoria. Comamos del cuerpo del Señor. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto
cada vez que la beban en mi memoria. Bebamos de la sangre de Cristo. Y ahora cada uno en su hogar, únanse conmigo a la oración del Señor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, de esta manera proclamamos el misterio de nuestra fe. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo ha de volver. Amén. Y ahora vamos a poner la bendición sobre cada una de las familias y todos los que estamos representados aquí. Y después vamos a abrir los micrófonos para despedirnos. Así que extienda sus manos recibiendo así la bendición del Señor. Que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo esté con ustedes. Y a través de ustedes se rebalse a todos los que habitan allí en su casa, a sus familias, a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que esta semana ustedes brillen para Cristo y que la gente conozca a Jesús a través de su testimonio. Y a Jesucristo, nuestro Señor, toda honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.